Marian, que otro de los temas del día, en realidad se viene hablando desde ayer a la tarde, que explotó entrada a la tarde y hoy durante todo el día, de este proyecto de ley para que el divorcio, solamente el divorcio que es de común acuerdo, pueda ser un trámite administrativo y quedar por fuera de la órbita o de la necesidad de contratar a un abogado. Yo, en cuanto a los abogados, no encontré una sola voz a favor hasta ahora. Porque, bueno, uno dice, y nada, viven de esto, de hacer, entre otras cosas, divorcios. Y de hecho, el presidente de la institución porteña, Ricardo Gil Lavedra, defendió la necesaria intervención profesional de los abogados y de jueces en este tipo de conflictos. Así que bueno, este es un tema. Otro tema es que Federico Sturzenegger, el ministro que trabaja en temas de desregulación, habló de la redacción, o de que están trabajando en la redacción de un proyecto de ley que facilite las sucesiones no contenciosas. Es decir, si están todos los herederos de acuerdo, bueno, que todo sea más expeditivo, más fácil y sin tanta intermediación. Ahí hay menos detalles. Y para hablar de todo esto estamos en comunicación con la doctora Mariana Gallego, que es abogada de familia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor, un placer, Marina. Bueno, arranquemos por el divorcio, Marian. ¿Qué pensás? Sí. A ver, yo lo primero que quiero decir en relación a esto es que cualquier persona que se quiera divorciar, exista o no este trámite administrativo en un futuro, tiene que ir a ver un abogado. Porque el necesario conocimiento de los derechos y las obligaciones de las partes solo lo puede transmitir y explicar un abogado. No hay ningún empleado administrativo, por más que tenga 20 años atrás del mostrador, que tenga la responsabilidad del conocimiento y que además haya estudiado para eso, ¿no es cierto? O sea, entonces, como primera medida, y sobre todo en relación a lo que dijiste del doctor Gil Lavedra, en cuanto a la necesaria intervención de los abogados, creo que eso hay que dejarlo a salvo. Yo en eso estoy con él. Ahora, por otro lado, a mí no me parece una locura que una vez evacuada esta consulta, entendiendo las partes sus derechos y obligaciones, siendo un divorcio de común acuerdo, en donde quizás no hay bienes ni hijos, por lo tanto no hay una necesidad de un convenio regulador, de la misma manera que se casaron administrativamente sin un gran trámite más que su propia voluntad, puedan ir a poner fin a este matrimonio en un trámite administrativo. Entiendo. Ahora, Marian, de lo que decís me vienen varias consultas. Primero, hoy el trámite del divorcio express existe, es decir, si hay acuerdo entre las partes, no es complejo divorciarse, más allá de que entiendo que cada uno tiene que hacer un arreglo con su letrado, más allá de que hoy me aclaraba el doctor Federico Fleitas que tanto en la capital como en San Isidro y en otras jurisdicciones existe la posibilidad de pedir un representante legal, vamos a decir, público. De oficio, claro, de oficio. Un patrocinio jurídico gratuito cuando no se cuentan con los recursos y cuando tampoco tienen patrimonio las partes, ¿no? Porque si hay patrimonio se supone que uno no puede utilizar este servicio del Estado si cuenta con ingresos suficientes o patrimonio para solventar un abogado. Por supuesto. Por otro lado, también existe el divorcio unilateral, que entiendo que es más complejo, que lleva más tiempo, que no es un trámite tan rápido como el divorcio de común acuerdo. Claro, a ver, vamos a aclarar esto. ¿Qué se reformó en el 2015 y por qué ya en el 2015, cuando entra en vigencia este nuevo código, se empezó a hablar de un divorcio express? Sí. ¿Por qué? Porque antes del 2015, cuando uno se quería divorciar, tenía que invocar una causal. Sí. Todos recordaremos el adulterio, las injurias graves, el abandono. Incompatibilidad de caracteres, ¿te acordás? Exactamente, la audiencia de la reconciliación, en donde el juez intentaba convencer a las partes que seguramente eran dos. Claro, 2 audiencias. Era terrible, 2 audiencias, porque en la primera te decía y en la segunda, un mes después, te citaba para ver si lo habías pensado. Si habías reflexionado, Claro. Sí. Bueno, entonces todo eso desaparece. Entonces ya de por sí pasa a ser un divorcio express, porque en ese momento yo ya decía, si a mí no me piden explicaciones de por qué me caso, ¿por qué me tienen que pedir explicaciones de por qué me divorcio? Yo celebro esta reforma, la celebré en su momento y sigo pensando que es genial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta reforma y esto que incorpora mi ley?
Bueno, básicamente que en la reforma del 2015 el código habla de la necesidad de acompañar un convenio regulador. O sea, si ustedes se quieren divorciar, ya sea unilateral o en conjunto, tienen que acompañarle al juez que va a dictar la sentencia cómo van a acordar la cuestión de los bienes, de los alimentos, de la comunicación con los hijos y de la compensación económica. ¿Eso tiene que estar resuelto en el mismo acto de solicitud de terminar con el vínculo? Es decir, ¿no me puedo divorciar dejando pendiente el acuerdo de división de bienes o la cuestión de manutención? No, o sea, conforme el código, ya sea que lo haces en forma conjunta y presenten un convenio o unilateral y presentes una propuesta, al otro le dan traslado, y si no me pongo de acuerdo, el juez me dicta la sentencia de divorcio y me dice, respecto de todo esto que en el convenio ustedes no están de acuerdo, tienen que iniciar los procesos judiciales. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el trámite administrativo si se aprueba? Que solamente se van a dictar los divorcios y van a ir a la sede administrativa aquellas personas que no tienen nada que acordar en un convenio regulador. Ni bienes ni hijos. Claro, porque los que tengan todas estas cuestiones necesariamente van a tener que ir a un abogado, van a tener que redactar estos convenios y los va a tener que homologar un juez de familia, porque son cuestiones de orden público. Uno no puede acordar darle al hijo 2 pesos de alimentos. Sí, lo podés acordar, pero un defensor de menores se va a oponer por insuficiente. Entonces, me parece que está bien que nos asesoremos todos con un abogado antes de ir a sede administrativa, pero quédense tranquilos, me parece, primero que tampoco nos hacemos millonarios los abogados con los divorcios de común acuerdo sin bienes, ni hijos, ni nada. No, claro. Porque eso sale rápido y no tiene un gran costo, y el que está, o sea, ningún abogado vive solo de hacer ese tipo de divorcios. Y todos los demás divorcios nos van a seguir necesitando. ¿Me explico? Sí, claro. Porque para mí estas cuestiones requieren de poner sobre un convenio el ejercicio legítimo de los derechos, ya sea alimentarios, de familia, patrimoniales, para lo cual vas a necesitar un abogado. Sí, está bien lo que vos decís. Quizá no para el trámite de deshacer el vínculo, la unión en lo civil, por decirlo así, pero sí a la hora de homologar un acuerdo de manutención o la división de bienes, aunque fuera de común acuerdo, porque también te puedes sentar en una mesa y estar todo claro. La mitad de la casa, la mitad del auto y X cuota, pero eso para que tenga fuerza legal tiene que estar homologado en la sentencia de divorcio. Exacto, Marina, porque ¿qué pasa si yo me siento en una mesa en un bar sin abogado, escribo todo eso y a la semana mi marido me deja de pagar o me paga eso y una amiga me dice, pero che, vos sos boba, no pusiste que te pague el colegio, por ejemplo? Entonces yo me doy vuelta y voy a un juez y le digo, mire, me firmó esto, pero no me gusta. Ahí necesito un abogado. Y lo primero que me va a decir el abogado es, pero esto no tiene patrocinio jurídico y no lo puedo homologar y no lo puedo ejecutar porque es contrario al orden público. Todos estos asesoramientos y complicaciones que van a ir surgiendo, sí o sí requieren un abogado. O sea, lo mejor que una persona puede hacer si se quiere divorciar, siempre es la consulta con el abogado. Si después el Estado hace un trámite más expeditivo desde lo administrativo, mejor para todos. Obvio. Y te llevo a otro tema que parece, no digo menor, pero parece como un poco fuera de agenda, pero me parece súper interesante, que es esto que expresó medio ambiguamente o vagamente Sturzenegger sobre la posibilidad de facilitar sucesiones no contenciosas, porque la verdad que son un bardo las sucesiones, aun cuando hay acuerdo entre herederos. Son largas, son tediosas, son recontra costosas. Ni me imagino si es una sucesión contenciosa. Pero te digo, aún en el caso de un acuerdo, la que se lleva el Estado es impresionante. Sí, no solo el Estado. Yo te digo, en provincias se lleva mucho el Estado. Sí, provincias y municipios. En municipios. En capital, la verdad es que en capital uno puede pactar honorarios con el cliente y no tiene ni siquiera que informar cuánto y no se pagan aportes y un montón de cosas que en provincia te matan porque pagás impuestos, pagás tasas, pagás contribución. La verdad que es costosísimo. Y ni te cuento que tengo varias sucesiones de ese estilo cuando son hermanos, incluso de la misma administración. Sí, claro. O sea, no solo de distintos progenitores o madres, sino que a veces de los mismos papá y mamá se arman unos líos que estás 4 o 5 años repartiendo bienes, y si hay un menor en el medio, ni te cuento, porque la plata queda inmovilizada, es una locura. Tenés que nombrar un administrador, eso es un bardo. Exacto.
A mí me gustaría conocer en detalle. Claro, no, todavía no se conoce, viste que lo dijo muy genérico. Sí, yo creo que siempre la idea estuvo de darle un rol más preponderante a los escribanos y hacer una especie de partición del sucesorio que hoy tramita en una audiencia judicial y con abogado necesariamente, hacerla en forma privada a través de una escritura pública. Pero como vos señalabas, para llegar a ese punto tienen que estar todos de acuerdo. Y cuando no están de acuerdo necesitan un abogado. Es así. Marian, para cerrar, tengo varias consultas vía WhatsApp y vía chat de la radio que tienen que ver, no digo tu caso particular porque supongo que cada abogado regula sus honorarios y no voy a eso, pero en promedio, ¿cuánto cuesta o si yo tuviera que divorciarme? Que dicho sea de paso, soy divorciada, no me tengo que divorciar. Pero ponele que me tengo que divorciar y necesito asesoramiento letrado. Dejo afuera el tema de la división de bienes, la dejo totalmente afuera, por la sola disolución del vínculo. ¿Cuánto cuesta eso? Yo lo primero que aconsejo es que toda aquella persona que quiere consultar a un abogado y saber cuánto le va a salir, puede googlear la ley de honorarios profesionales, que es pública, que aparece en Internet, y que establece una serie de unidades arancelarias que se llaman UMA, que van actualizándose por inflación mes a mes, y en base a esos valores uno puede saber la de mínima. La de mínima, esa es la que te estoy preguntando. La de mínima, creo que en la actualidad deben ser unos 200.000 pesos por un divorcio con convenio regulador. La verdad que no tengo justo hoy cuánto es porque cambia todos los meses. Cuando decís con convenio regulador es que también se acuerde lo que antiguamente era la manutención. Claro, un convenio regulador sin hablar de bienes, ¿no? Sin hablar de bienes. Sí. Y la cuestión de los Perfecto. Bueno, clarísima, Marian. Gracias por todo lo que nos ayudaste a entender este tema. Un placer, Mari, cuando quieran. Beso a todos. Beso enorme. Era la doctora Mariana Gallego, abogada, experta en Derecho de Familia, en el aire del Observador 107.9. No te vayas. Ya volvemos.